Durante décadas, el nombre de Alfonso XIII ha estado unido al desastre de Anual como una condena histórica. Para varias generaciones de españoles, la idea de un rey temerario y obsesionado con las campañas africanas quedó fijada como una verdad indiscutible. Sin embargo, según algunos historiadores, buena parte de esas acusaciones lanzadas contra el monarca en los años 20 y 30 se asentaron sobre rumores, exageraciones y campañas políticas construidas por sus enemigos. No cabe duda de que la Guerra de Marruecos marcó profundamente a la sociedad española y su clase política a principios del siglo XX. Después del desastre del 98 y la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, España buscaba conservar su prestigio internacional. El protectorado de Marruecos fue el medio para lograrlo, pero la misión resultó ser tan ambigua como problemática. A diferencia de Francia y Gran Bretaña, España controlaba la parte más pobre, montañosa y rebelde del territorio, donde los ataques de los independentistas eran constantes. Aquel escenario pronto se convirtió en una fuente constante de tensiones militares, sociales y políticas, y en medio de todo ello se encontraba Alfonso XIII, un rey joven, hiperactivo y muy interesado por los asuntos militares, cuya imagen pública acabaría ligada para siempre a la Guerra del Rif. Yo soy Israel Viana, periodista de la sección de Historia del diario ABC. Y yo, Manuel Garré, redactor de la sección de podcast. Hoy, en Estamos en la Historia, Alfonso XIII, el rey calumniado en la caza de brujas tras el desastre de Anual. Nada más cumplir la mayoría de edad y asumir el control total de la corona, Alfonso XIII mostró un enorme interés por las campañas africanas. Seguía de cerca la evolución del conflicto. Pero, ¿dónde nace su interés por este territorio? Para conocer mejor esta historia, hemos invitado al podcast al historiador Antonio Manuel Moral Roncal, autor de Un rey calumniado, publicado por la editorial Actas. La primera vez que se asoció al rey con la Guerra de Marruecos fue en la campaña de Melilla de 1909, una campaña victoriosa, puesto que se consiguieron todos los objetivos militares. Pero pronto hubo rumores sobre que el general Marina, comandante general de Melilla, se había excedido en la ocupación del territorio y que el rey era el quien se lo había ordenado. Sin embargo, eso no fue verdad. El rey lo único que hizo fue apoyar el plan del gobierno de Maura, que había permitido al general Marina actuar en determinado territorio cercano a Melilla. Desgraciadamente, a partir de esos momentos empieza a relacionarse el rey con Marruecos, cosa que provocó un debate en 1914 en el Congreso, al que, sin embargo, la verdad es que la figura del rey salió indemne. Alfonso XIII mantenía reuniones con los ministros y los generales, pero eso no significaba que dirigiera personalmente las operaciones en el campo de batalla. A principios del siglo XX, gracias a las transformaciones producidas por la Constitución de Cádiz, aquel ya no era el ejército del rey, sino el ejército de la nación. En base a eso, las preocupaciones de Alfonso XIII eran sobre todo logísticas y morales. Hablamos del abastecimiento, la atención a los soldados, la imagen internacional de España y la cohesión nacional. En la campaña de Melilla de 1909, por ejemplo, Alfonso XIII visitó los hospitales militares, recibió a oficiales antes de partir hacia el frente, asistió a misas de campaña y siguió diariamente las noticias del conflicto. Sin embargo, no interfirió en los nombramientos militares ni dio órdenes estratégicas al margen del gobierno. A pesar de ello, muy pronto comenzaron a circular rumores sobre supuestas instrucciones secretas del rey que crecieron alimentados no solo por sus adversarios, sino también por algunos monárquicos. En ese clima, cualquier avance militar podía presentarse como fruto de la voluntad personal del rey, pero también cualquier fracaso. La opinión pública española estaba en contra de la guerra, era muy sensible a ese tema. Y precisamente las relaciones que tuvo el rey con determinados generales de África, la mayor parte de ellos para felicitarles por sus operaciones y estar informado, fueron malinterpretadas por la opinión pública española. El rey no solo tuvo que protegerse de los ataques de la opinión pública en casa, también tuvo que prestar mucha atención al contexto internacional. España no actuaba sola en Marruecos, estaba condicionada por la ambición de Francia y la presión de las grandes potencias europeas. Francia, de hecho, veía con buenos ojos la retirada española del Rif para controlar ella todo el territorio.
En ese escenario, las campañas militares estaban sometidas a una presión constante. Además, no mucha gente supo que Alfonso XIII, lejos de defender aventuras arriesgadas en Marruecos, respaldó posiciones más prudentes. Incluso insistió en varias ocasiones que España debía actuar según sus capacidades reales, sin poner en peligro el desarrollo económico del país. Una imagen de rey moderado que contrasta con la caricatura belicista que se difundió de él. Otra de las polémicas recurrentes fue la relación de Alfonso XIII con los militares más famosos de la Guerra de Marruecos. Un ejemplo fue el general Silvestre, tristemente famoso por suicidarse en el desastre anual para evitar ser capturado. Durante mucho tiempo se le presentó como un militar subordinado a la voluntad del rey, alguien que avanzaba imprudentemente por el Rif para satisfacer los deseos del monarca. El historiador Moral Roncal ha analizado la correspondencia entre ambos y sostiene que eso no es cierto. Ni Alfonso XIII impuso el nombramiento de Silvestre, ni existen pruebas documentales de órdenes estratégicas directas procedentes del palacio. Las cartas que existen entre el general Silvestre y el rey en ningún modo suponen que el rey le mandaba órdenes estratégicas. Tan solo tenía Alfonso XIII preocupaciones logísticas, es decir, le preocupó siempre el estado de las carreteras, las mejoras en el transporte y en el material que utilizaban los oficiales y soldados, pero jamás hay órdenes estratégicas al general Silvestre. Y en la documentación que hay en el Archivo General Militar, tampoco los telegramas que se cursan con el general Silvestre y Damaso Berenguer, alto comisario en Melilla, inducen a pensar que el rey mandó ningún tipo de orden estratégica a sus generales. Cuando se produjo el desastre anual en el verano de 1921, la conmoción fue inmensa. Cerca de 13.000 soldados murieron en una retirada caótica que sacudió a toda la sociedad española. Desde muy pronto, el debate giró alrededor de una pregunta: ¿quién fue el culpable de aquella catástrofe? Incluso se encargó una investigación al general Picasso para depurar responsabilidades. Nuestro historiador asegura que Alfonso XIII reaccionó de manera muy distinta a la imagen fría y despreocupada que difundieron sus enemigos. El rey regresó inmediatamente a Madrid, presidió reuniones del Consejo de Ministros, estableció comunicaciones directas con el Ministerio de la Guerra y siguió minuto a minuto las noticias procedentes del frente. También envió mensajes de pésame, recibió a los militares y respondió personalmente a numerosas cartas. El aspecto más desconocido, sin embargo, es la ayuda humanitaria impulsada por la familia real, que protagonizó una intensa actividad apoyando a los heridos, viudas y familias desesperadas por la falta de noticias. Alfonso XIII impulsó la creación de la Oficina Familiar del Soldado y también una oficina de informes y ficheros de Marruecos vinculada a la propia Secretaría de Palacio. Desde allí se enviaron miles de telegramas y respuestas a familiares que buscaban información sobre los desaparecidos y cautivos. Varios de sus hijos participaron en campañas sanitarias, actos benéficos y visitas a hospitales. Incluso varios miembros de la familia Borbón se incorporaron a las fuerzas que combatieron en África. La corona trataba de presentarse como símbolo de la unidad nacional, pero la oposición aprovechó Anual para golpear políticamente al régimen de la Restauración. Las acusaciones se centraron en la idea de que Alfonso XIII había empujado personalmente a Silvestre al desastre y luego había abandonado a las víctimas. Los ataques de los diputados de la oposición antisistema del momento se basaron fundamentalmente en bulos, como por ejemplo que el general Fernández Silvestre había desembarcado en Melilla antes de morir, gritando desde el barco en que descendía que él venía con el permiso del rey para hacer lo que él quisiera. No hay ni un solo testigo de esas declaraciones, ni tampoco los periódicos recogieron esa supuesta declaración a gritos del general Silvestre. No fue verdad. Y como tampoco que el infante don Alfonso fuera, por ejemplo, un emboscado que no quería ir a luchar y que estaba agazapado en la casa del comandante militar de Melilla. Eso no es cierto y se demostró claramente que no era verdad. En medio de toda esa crispación, Anual se convirtió no solo en una tragedia militar, sino también en un arma de la propaganda de enorme potencia. La derrota ofrecía a la oposición la posibilidad de presentar a la monarquía como un sistema agotado moralmente. Indalecio Prieto comentó que los prisioneros españoles en manos de los rifeños eran numerosos y que los rifeños exigían 4 millones de pesetas y que
Alguien altísimo había dicho qué cara es la carne de gallina, menospreciando a los prisioneros españoles. Fue inmediatamente contestado diciendo que eso no lo había dicho nadie, aunque intentó adjudicar esa frase al rey, de lo cual no existe ninguna prueba ni ningún testigo de que lo dijera, por supuesto. Todo lo contrario, Alfonso XIII estuvo permanentemente informado de la suerte de los prisioneros de Azelquerín y cuando fueron liberados recibió a una delegación de ellos en Palacio. Por otra parte, Indalecio Prieto gritó: ¿quién entonces autorizó la operación de Alucemas? ¿Quién la decretó? Está en la conciencia de todos vosotros. La dijo el general Silvestre al volver a Melilla desde la borda del barco. Fue el rey. No existe ninguna prueba de que Silvestre dijera esas declaraciones. Otros ataques intentaron vincular al rey con un general fanfarrón, un general, digamos, que no atendía las órdenes del ministro de la guerra, pero no es cierto, puesto que Silvestre fue siempre un general bastante prudente hasta el final, y en la campaña de julio y de julio de 1921 estuvo siempre a la defensiva, no a la ofensiva. Durante años, la imagen pública de Alfonso XIII siguió siendo objeto de una auténtica guerra propagandística. La oposición republicana necesitaba consolidar un relato donde el monarca apareciera como responsable moral de la tragedia de Anual y del deterioro político del país. Es aquí donde entra en escena la figura del gran Vicente Blasco Ibáñez. En 1924, el escritor publicó una crítica feroz contra Alfonso XIII, que recuperaba rumores y acusaciones. Para Moral Roncal, es el ejemplo clásico de crítica destinada más a destruir simbólicamente al adversario que a demostrar hechos verificables. Para el historiador, muchos de los bulos contra Alfonso XIII funcionaron aunque no existieran pruebas sólidas, como el supuesto telegrama en el que el rey habría animado a seguir realizando ofensivas arriesgadas en Marruecos. Fue citado durante años, pero nunca apareció. También se dijo que los españoles reaccionaron contra la corona inmediatamente después de Anual, pero en 1921 no se registró ninguna revuelta popular contra Alfonso XIII. Es más, se produjeron algunos gestos de respaldo público. Anual fue la peor derrota militar de España en el siglo XX, la mayor debacle jamás sufrida por un ejército colonial europeo en territorio africano. Acabó con la vida de 13.000 españoles. Fue una tragedia militar, política y humana de dimensiones desconocidas, pero también el origen de una de las primeras batallas propagandísticas por el relato que todavía tiene ecos en la actualidad. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.